Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión vamos a hablar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 3727/2018. Esta es una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se analizan diversos aspectos del régimen jurídico del concubinato y los efectos que esta figura del derecho de familia puede generar entre quienes lo conforman. Para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Fernando Sosa Pastrana. Fernando, muy bienvenido, un gusto tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, doctor. Es un placer estar con usted. Muy amable. Y también, por supuesto, a Cecilia Armengol Alonso, quien ya nos ha hecho favor de estar en programas anteriores. Cecilia, muy bienvenida. Hola, muchas gracias, doctor. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, pues comenzamos contigo, Cecilia, porque se trata de un amparo directo en revisión y en esa virtud, como solemos hacerlo en el programa, estimo que es importante entender el contexto del cual parte el caso, desde la secuela procesal y los temas que están involucrados en los juicios originales, para que luego podamos discutir y analizar qué fue lo que la sala termina concluyendo. Si nos haces favor de orientarnos en este sentido, Cecilia, por favor, adelante. Sí, claro que sí, mira, les platico. A ver, este es un litigio que es en el estado de Morelos, es un litigio, una controversia del índole familiar, que comienza en el año de 2015, en el que una señora demanda alimentos, ella acude a un juzgado familiar a demandar alimentos a su expareja. Básicamente en sus hechos ella alega que tenía una relación de concubinato de por lo menos 12 años y basada en esa relación de concubinato, como es una fuente para cubrir obligación alimentaria, pues ella reclama que se le paguen alimentos. Ella relata que desde el año de 2002 vivió o decidieron vivir juntos, cohabitar juntos, y que fue hasta el año de 2014 cuando ya empiezan a tener problemas y la pareja pues rompe, abandona el domicilio donde cohabitaba la pareja, y eso es lo que causa que ella reclame esta acción de alimentos. En el juicio, el señor demandado contesta, pero él se excepciona y dice que la acción que se interpone del reclamo de alimentos que no procede, porque vamos a decir que la señora que demanda, la señora A, por no decir nombres, dice que no está legitimada, esto es que no tiene derecho a reclamarle los alimentos, porque no existe ninguna relación de concubinato legalmente. ¿Por qué? Porque dice que él está casado con la señora B y por el hecho de estar casado no cae en el supuesto legal de concubinato, y como no hay concubinato, entonces no hay una fuente legal para obligarle a pagar alimentos. Luego también además él aporta a juicio el acta de matrimonio que tiene con la señora B y además el acta de nacimiento de 2 hijos que ha procreado con la señora, su otra pareja, ¿no? Entonces el juez familiar que conoce del caso, pues le da la razón al demandado y le dice, en efecto, tú demuestras que estás casado, entonces no hay legitimación de la actora, de la señora que demanda, para reclamar alimentos, porque no demuestra que existe una relación de concubinato, dado que el artículo 65, que es el artículo en cuestión de todo este asunto, del Código Familiar del Estado de Morelos, dice que el concubinato es la unión de hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo. Entonces, como en el caso, la señora que demanda y el demandado no encuadraban en este supuesto porque el demandado probó que él estaba casado con otra persona, pues no se actualiza el concubinato y entonces la acción de alimentos no procede. La actora se inconforma, se va a apelación, pero la sala de apelación confirma esta decisión y dice, pues no tienes legitimación para ir a reclamar alimentos, y ya, se acabó. Inconforme con esta resolución judicial, esta señora acude al amparo, al juicio de amparo directo, a fin de desafiar esta hipótesis legal, este artículo 65, y decir, esto es inconstitucional porque yo acudí a juicio, incluso ella aporta diversas pruebas testimoniales
de vecinos, de conocidos que declaran y dicen, ellos han sido pareja por los últimos 12 años, e incluso se presentaba como la pareja oficial del señor demandado. También constan algunas documentales médicas del Seguro Social, así como otro tipo de documentales. Incluso ella aporta una documental que es una actuación judicial en donde queda plasmado, queda evidenciado que el demandado fue y sacó muebles del domicilio donde habitaba, ¿no? Entonces, los hechos estaba que había una relación ahí de hecho, pero legalmente no se cumplía con el requisito del artículo 65, porque el demandado demostró que estaba casado con otra persona. Entonces ella, bueno, acude al juicio de amparo y dice, este requisito es inconstitucional porque me está discriminando para poder yo tener derecho a los alimentos que puedo reclamar como cualquier otra concubina o exconcubina. Entonces, dice, este requisito es una barrera y además de que distingue entre el beneficio a la mujer casada y a la mujer que ha optado por no casarse, precisamente porque nada más favorece, viéndolo así, ¿no? La relación con la señora A y la relación con la señora B, nada más va a favorecer los derechos de la señora que sí está unida en matrimonio, en cambio a la señora que solamente tiene una unión de hecho, pues no se le reconoce legalmente ese acceso a también poder reclamar los alimentos. El colegiado conoce del juicio de la demanda de amparo, pero haciendo un análisis con base en el principio de protección a la familia que se deriva del cuarto constitucional, dice que no se vulneran el derecho de igualdad y no discriminación, porque precisamente bajo el principio de protección a la familia, ese requisito de singularidad o exclusividad de la pareja se justifica al asegurar que es un modo de asegurar estabilidad de las familias. Pero hasta aquí se queda el colegiado. Y bueno, y le agrega, además el legislador local de Morelos pues tiene la libertad de configurar los elementos del supuesto de concubinato y niega el amparo. Entonces, muy inconforme, en este caso ya la señora quejosa, pues viene a la corte y recurre a esa decisión del juicio de amparo directo y dice, aquí hay un problema de discriminación, también un problema de reiteración de estereotipos de género, y esta es la pregunta que se plantea ante la primera sala. Perfecto, muchísimas gracias Cecilia por esta síntesis. Y ahora te quiero preguntar, Fernando Sosa Pastrana, a ver, pues tradicionalmente este artículo 65 del Código Familiar del Estado Morelos, en cuanto a que señala la exclusión de las dos figuras, del matrimonio y del concubinato, lo que está reflejando, creo, es una concepción histórica. Seguramente en la historia, por lo menos en el siglo XX del derecho civil, se habían concebido estas dos instituciones, matrimonio y concubinato, como simultáneamente excluyentes. ¿Tendríamos esta concepción todavía? ¿Esto subsiste? ¿Tiene razón de ser? Tú como especialista en derecho de familia, ¿qué nos puedes comentar, Fernando? Bueno, es muy curioso porque digamos que la historia del concubinato en la regulación legislativa, sin entrar en temas constitucionales, en México ha tenido su propio derrotero. Es decir, generalmente muchos estados que aunque están vinculados a esta tradición romano-germánica, no tienen regulado una figura equivalente a las uniones de hecho. Es más, en términos de el origen de la secularización del derecho civil con el Código Napoleónico, la perspectiva del derecho civil era, si no están dentro de los parámetros de la ley, quedan excluidos de la protección de la ley. En México tuvo un derrotero distinto. Y sí, yo creo que la perspectiva legislativa tradicional, a cómo se conformó estas uniones de hecho llamadas en México concubinato, era un sistema de dependencia y de exclusión. ¿Por qué? Porque solo podía haber relaciones, o solo puede haber relaciones de concubinato, en donde puedan existir las mismas condiciones de existencia de un matrimonio. O sea, es decir, el primer checklist legislativo que creaban todas las codificaciones es donde no existen los impedimentos para el matrimonio, podrá darse esta relación de hecho, o sea, es decir, no una relación de carácter formal, llamada concubinato. Una temporalidad prevista por los estados y la realidad, otro punto que también exigían es que si había otra relación de concubinato o bien otra relación de matrimonio, quedaban notoriamente excluidos. Desde su configuración clásica,
la regulación legislativa del concubinato mantenía diferencias muy bizantinas con relación al matrimonio. Y pongo un ejemplo que no es materia del asunto, pero sí explica un poco lo que la señora se duele en su amparo, que hay una carga ideológica en cuanto a la configuración de esta figura. Por ejemplo, en el matrimonio, si una persona contrae matrimonio y después vuelve a contraer matrimonio con otra persona, obrando de mala fe y sin conocimiento de la primera, pues la primera regla de derecho dirían, el segundo matrimonio es nulo porque ya existe un primer matrimonio. Pero aún en términos legislativos, este segundo matrimonio, o sea, esta segunda pareja podría reclamar todas las virtudes del matrimonio, régimen patrimonial, alimentos, herencia, porque se daba una figura que los franceses llamaban matrimonio putativo. Es decir, se reconocía la existencia de estas dos figuras, aunque el segundo matrimonio fuera nulo. Lo digo en términos netamente legislativos. Sí, sí. Y en el concubinato, la mayoría de códigos civiles ni siquiera permitían, y permítanme esta expresión no autorizada, un concubinato putativo. Es decir, legislativamente, la simple existencia de otra relación de concubinato, de matrimonio, declaraba inexistente esta relación y la dejaba sin ningún tipo de imputabilidad jurídica, es decir, sin ningún tipo de protección. Entonces, creo que sí ha habido como ciertas semejanzas y diferenciaciones en sus tratamientos constitucionales y legales. Ahora, actualmente, creo que el derecho de familia es el mejor ejemplo de cómo hemos transitado de un Estado legislativo a un Estado constitucional de derecho. Y no basta argumentar la libertad configurativa, sino que esta forma en que los Estados tratan de dar ciertas instituciones o figuras para tratar de reglamentar una realidad cambiante, tienen que cumplir con parámetros de carácter constitucional. Y creo que esta es la parte central en donde la señora dice, bueno, ¿qué pasa con el concubinato cuando puede existir alguna condición de discriminación o trato desigual porque alguno de sus integrantes tenga un estado civil diferente a la propia relación de hecho que conformaron? Y pongo ese antecedente histórico porque sí ha habido una marcada diferenciación en términos netamente legislativos en las posibilidades de matrimonios con concubinatos y evidentemente los dos tienen que tener un mismo tamiz de control constitucional. Oye, buenísimo este punto con el que cierras tu comentario, Fernando, porque esto me permite preguntarle a Cecilia, a ver, entonces, en esta lógica de lo que Fernando comenta, Cecilia, tenemos la necesidad, y evidentemente lo tenemos porque así lo mandata nuestra Carta Magna, de darle a este tipo de cuestiones planteadas por la recurrente una respuesta desde la Constitución, es decir, no se queda el razonamiento de la Corte en un plano de mera legalidad, que de hecho habría hecho improcedente incluso el planteamiento del recurso de revisión recaído en contra de la sentencia del amparo directo del colegiado, sino que hay que ir a un plano constitucional. Ayúdanos, Cecilia, a entender cuál es el marco jurídico a partir del cual se le da este enfoque constitucional. Ya lo avanzaba un poco Fernando, mandato de protección de la familia, es igualdad y no discriminación, todo el tema de categorías sospechosas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, si fueras tan amable, Cecilia? Sí, mira, en efecto, este es yo creo que lo interesante del asunto, ¿no? La Corte ya, la primera sala, tiene una vasta jurisprudencia sobre concubinato, donde incluso ha dicho que el concubinato y matrimonio pues, son dos figuras reconocidas, que si bien son similares, pues no se equiparan, porque obviamente una persona decide ir a concubinato precisamente porque no pretende las mismas obligaciones del matrimonio, ¿no? Entonces ahí está precisamente reconocer que son dos vías en que una persona puede hacer vida en pareja y formar una familia, no necesariamente una familia en cuestión de tener hijos, sino de tener una persona de apoyo, de ayuda mutua y solidaridad, con miras a que fuera permanente, pero que no significa que es para siempre, ¿no? También hay modos de terminarlo, y al terminarlo pues existen ciertos modos de cumplir con obligaciones como es lo de los alimentos. Ahora, la pregunta en sí, la que llegó en este asunto es precisamente si el requisito legal que impone el legislador de Morelos encuentra una base constitucional al restringir que las personas que deseen formar un concubinato
no estén unidas en matrimonio con alguna otra persona. Entonces, de inicio, pues podríamos pensar, bueno, es que ¿quién va a querer tener coexistencia de dos parejas? ¿No? Es como que tenemos precisamente esta idea cultural de tener exclusividad en la pareja, ¿no? Pero esto es una idea cultural que obviamente de donde se ha construido también la norma jurídica. Sin embargo, pues hay realidades que nos plantean que sí existe la posibilidad de coexistencia de parejas, ¿no? Como lo que sucede en este caso. Y entonces la pregunta en sí a la Corte es si encuentra un objetivo constitucionalmente válido el hecho de restringir a la figura de concubinato solamente a las personas solteras y limitar entonces, si estoy casada, yo no puedo legalmente no puedo tener un concubinato porque me están imponiendo esa restricción. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué sucede? Que se está limitando por una categoría de las que menciona el artículo 1 constitucional, el estado civil. Entonces, el estado civil casado, pues es una categoría sospechosa de acuerdo al artículo 1 constitucional, y para ello, para descubrir si es o no válido, se debe realizar un test de escrutinio estricto. Esto es el escrutinio más de nivel más fuerte, más riguroso, para verificar si el legislador puede incluir este elemento en la figura del concubinato. Entonces, con los argumentos con los que llega la recurrente a la Corte a decir, este requisito de que para que yo pueda llamarle concubinato a mi antigua relación es inconstitucional porque no me permite entonces yo entrar a la figura legal de concubinato, y con ello está bloqueando que yo pueda tener acceso a mi derecho a reclamar alimentos. Entonces la Corte básicamente lo que hace es seguir este método de test de escrutinio estricto y hacerse la pregunta, a ver, el hecho de que se restrinja solamente a las personas solteras el poder establecer una relación de concubinato, ¿es acorde o persigue alguna finalidad constitucionalmente válida? La pregunta, lo primero que podríamos ubicar sería, bueno, se pretende proteger a la familia, como lo señaló el colegiado en la respuesta del amparo. Pero el punto es, ¿a cuál familia? ¿A la que se forma por la unión de hecho de concubinato o a la familia del matrimonio? Considerando que si la respuesta fuera sí, porque persigue el objetivo de estabilidad y permanencia y protección a la familia. Pero si nada más pensamos que es a la familia que se forma por la unión de matrimonio, estaríamos negando la existencia y todos los derechos, obligaciones que se crearon por la unión de hecho. Entonces aquí sí estaríamos creando categorías de familias, ¿no? Hay familias de primera y de segunda porque le daríamos prevalencia a la unión de matrimonio. Y ahí es donde radica la inconstitucionalidad, que no puede ser un objetivo constitucionalmente válido la protección solamente de la familia del matrimonio. ¿Por qué? Porque ya también la Corte en otros precedentes ha dicho que la familia no solamente encuentra una forma de conformación. Culturalmente también nuestras ideas estructurales es que solamente una familia nace y se fundamenta o parte de un matrimonio, cuando la realidad es que no es así, ni necesariamente la familia puede formarse de una pareja, sino hay múltiples formas de conformar una familia, y la ley tiene que darle el mismo reconocimiento y el trato en condiciones o en situaciones de igualdad. Y no se vale o no resulta válido que por cuestiones que son categorías en este caso, de una persona como es el Estado civil, se niegue reconocimiento a los derechos que emanan de otras fuentes legales o de otros supuestos legales como es el concubinato. Entonces, parece sencillo, pero en realidad es algo complejo porque el derecho o las normas en materia civil, como comentaba Fernando, pues se han ido construyendo, han ido evolucionando de acuerdo a un contexto histórico, a un contexto social y a una moral o a una convención moral sobre
qué o cómo es que debiera conformarse una familia y cuáles son las relaciones sociales válidas o toleradas a las que debiera el derecho dar reconocimiento. Pero... Sí, sí. Oye, en este punto, antes de irnos a una pausa, porque tenemos que hacer un corte aquí, pero te quiero preguntar nada más precisando, el concepto de categoría sospechosa, por lo que mencionabas del Estado civil, entra a raíz del diferente trato jurídico que en este caso concreto se le podía dar a la esposa y a la concubina. ¿Es esto así, Cecilia? Por una parte sí, pero también por el hecho de que, o sea, la norma, tal y como está redactada, en este caso concreto, está limitando que una persona casada no puede establecer una relación de concubinato. Entonces, o sea, también va en esas dos vías, ¿no? En esas dos vías. Ajá, que precisamente que está, o sea, el planteamiento de la quejosa fue, como yo soy o sea, una de las parejas de este señor demandado, quien no contrajo matrimonio con él, pues yo me quedo fuera de la protección legal frente a la otra señora que sí tiene ese papel, ¿no? Digamos, que le avala como un reconocimiento legal para poder hacer valer sus derechos alimentarios. Entonces dice, ahí me están discriminando porque, entonces están diciendo, hay dos categorías, ¿no? Mujer casada y mujer la que tiene la unión de hecho y que no puede ni siquiera tener acceso a un reconocimiento de concubinato precisamente porque su pareja tiene un estado civil de casado. Y ahí es donde entra el alegato que ella hace en cuanto a que puede haber entonces de primera categoría y de segunda categoría, que es algo que también el derecho constitucional ha estudiado mucho. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con Cecilia Armengol, con Fernando Sosa Pastrana sobre este amparo directo en revisión, el 3727/2018 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando con nuestros invitados de este amparo directo en revisión 3727/2018. Y quiero regresar contigo, Fernando Sosa, para que nos ayudes a entender esta parte que comentaba Cecilia, en donde la primera sala en la sentencia pues también es sensible a los cambios sociales, a la evolución del derecho de familia. Estamos hablando del siglo XXI finalmente. No es lo mismo que a lo mejor en sus orígenes que tú mismo aludías con mucha pertinencia del siglo XIX. Estamos hablando de una sociedad muy plural, en donde coexisten diversas formas de vínculos familiares y diversas formas de expresar la afectividad humana, reconocidos también jurídicamente, por cierto, y asentados y afirmados en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Pero te quiero preguntar por déjame ponerlo en estos términos, mirada a la realidad que la sentencia hace. Fernando, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, es muy interesante una cosa, doctor. Si vemos también parte de los conceptos de agravios en vía de revisión que interpone la señora, uno de ellos está anclado precisamente en lo que usted comenta, que la resolución es contraria a la evolución del derecho de familia. Y la Corte es muy sensible porque explica el papel que tiene el derecho de familia para la salvaguarda de cualquier tipo de relación, porque tanto de términos convencionales como constitucionales, el concepto de familia es un concepto amplio. Es decir, podríamos decir que es polisémico. Polisémico porque abreva distintos entendimientos de qué podemos comprender como familia, que deben incluirse y ser armónicos y además tener una protección de carácter constitucional. Siempre, digamos que el gran paso evolutivo que ha tenido el derecho de familia en nuestro país ha pasado de ser un bastión de experimentación en los legislativos a un bastión de consolidación constitucional en los tribunales y con papel especial la Corte por la forma en que ha conformado esta nueva doctrina. ¿Y por qué lo digo? Porque el papel de derecho de familia no puede estar reducido de entrada a una perspectiva de un contrato, de un acto jurídico en donde el aspecto evolutivo de las partes debe constreñirse a ciertos actos
determinados por la propia ley, que era un poco lo que argumentaba el colegiado que niega el amparo. Dice, ¿por qué tiene esos requisitos de que debe estar libre de matrimonio? ¿Por qué debe tener esos requisitos? Y él ancla esto con un concepto muy propio de una perspectiva del Estado legislativo. Porque los requisitos legales dan certeza y seguridad jurídica. Ese es el argumento, además, como bien lo decía Cecilia, de la libertad configurativa de los congresos, para justificar en mayor o menor medida por qué esta disposición era constitucional. Y la Corte le dice, espera, está bien que tú busques que el legislador tenga ciertos elementos de certeza y de seguridad jurídica, pero estos elementos de certeza y de seguridad jurídica no pueden de ninguna forma soslayar la protección de derechos constitucionales, como la igualdad, la no discriminación o bien una ausencia de perspectiva de género porque se sigan reproduciendo roles o estereotipos de géneros que son totalmente contradictorios a un texto constitucional. Y yo creo que esa sentencia, como perfectamente lo ensamblan en la primera sala, es una sentencia en términos prácticos que explica qué debemos entender por derecho de familia. Y de hecho, de que debemos entender que el derecho de familia, aunque tenga un ensamblaje legislativo, este ensamblaje legislativo es pétreo y no necesariamente puede considerar todas las virtudes y las facetas de una realidad cambiante en una sociedad que está influenciada por múltiples fenómenos tecnológicos, sociales, económicos, culturales, que deben ser, sin lugar a dudas, incluidos y apreciados. Y entonces lo que se hace aquí es ese estudio de cómo esta exclusión de la condición del Estado civil puede o no puede ser una exclusión de carácter irracional. Y Cecilia lo explicaba muy adecuadamente cómo la Corte considera que esa exclusión es evidentemente una cuestión de carácter totalmente inconstitucional. De hecho, lo que dice básicamente la Corte en esa sentencia para tratar de cerrar la idea es que el derecho de familia debe ser concebido como un medio para la protección de los derechos fundamentales, y aquí hago hincapié, de todos los individuos que conforman una familia. Y la sentencia viene hasta en cursivas, porque trata de hacer, remarcar este concepto amplio de familia que tiene interpretación constitucional y desde luego convencional. Por lo que debe procurar la efectividad de estos derechos como finalidad básica y esencial de toda norma emitida por el legislador en materia familiar. Cuando hace esta declaración, la Corte en esa sentencia pone la base toral de cómo debemos apreciar nosotros el derecho familiar como un derecho con una naturaleza netamente constitucional y que además debe permear aún este argumento que ha sido muy presente en nuestro derecho familiar, que es la libertad configurativa y la amplia facultades que tienen los congresos para tratar de regular la aparente realidad que pueden pasar por una perspectiva netamente moral. Y este tipo de cuestiones no son cosas privativas de nuestra sede constitucional o de nuestra perspectiva netamente judicial de la Corte. Si uno hace un breve recorrido por el derecho comparado, podemos encontrar que el Código de Familia, por ejemplo, de Australia, cuando hace una explicación de las uniones de hecho, que sería como el equivalente a nuestro concubinato, claramente dice, y también deberá considerarse como una relación de hecho aquellas que se entablen con una persona o otras personas que tengan otra relación marital, otro estado civil o otro estado de relación de hecho. Es decir, es bien interesante cómo los criterios, cuando tienen un tamiz de carácter universal, pueden encontrar dos jurisdicciones totalmente distintas y llegar a una conclusión muy parecida. Y la nutrida jurisprudencia en nuestra Corte camina para esos lares, en donde vemos la sensibilidad de incluir cualquier manifestación de familia que deba tener perfecta protección constitucional. Oye, nada más para puntualizar, en este caso, el ejemplo que pones, Fernando, de Australia, ¿es por vía legislativa o jurisdiccional? Es por vía legislativa, está incluido así taxativamente como una explicación en adendum. De hecho, algunos códigos de nuestro país
influidos, yo creo, en gran medida por las resoluciones de la Corte, ya han empezado a tener sus propias cláusulas de experimentación legislativa. Pensemos, por ejemplo, en la Ley de Familia de Coahuila, de Zaragoza, que en su artículo 284 prevé, digamos, la posibilidad alimentaria cuando se conformen relaciones de hecho, aunque alguno de sus miembros tengan otro estado civil, ¿no? Y de hecho, en su explicación, el Código de Coahuila explica un poco la necesidad de abarcar cualquier realidad que desborde las categorías tradicionales. En Australia lo ponen en su Código de Familia como una explicación que además debe entenderse e incluyendo estas realidades. Y yo creo que cuando yo escuchaba la reacción de la resolución, no vemos a veces el eco que tiene esta resolución en un diálogo silencioso con otras expresiones constitucionales que van en este mismo camino porque parten de un mismo tamiz constitucional. La protección de todas las manifestaciones de familia que deban ser siempre salvaguardadas sin importar lo que el legislador quiera poner como relaciones que sí puedan o no tener consecuencias jurídicas. Claro, desde una lectura constitucional, buenísimo. Oye, Cecilia, a ver, se menciona en la sentencia, y Fernando lo aludía también hace un momento, a una cuestión bien interesante en esta lógica de la lectura contemporánea de la realidad de las familias en México, en muchos otros países, ya lo apuntaba bien Fernando, pero particularmente en México, que es el tema que hoy nos ocupa, en relación, Cecilia, a los estereotipos de género. Hay incluso una, me atrevo a calificarla de esta manera, una crítica en la sentencia a ciertos estereotipos por cuanto a que tal vez esta relación de concubinato en donde uno de los dos tiene una relación previa de matrimonio sería algo, pues eso que mencionábamos, ¿verdad? Algo de segunda categoría o algo indebido o incluso desde una óptica moral no faltará quien diga incluso algo pecaminoso, ¿no? Desde la óptica religiosa tal vez. Pero en este enfoque que la sentencia hace, y creo que lo hace muy bien, de quitarnos estos estereotipos de género, ¿qué nos puedes comentar sobre ese aspecto, Cecilia, por favor? Sí, mira, aquí yo creo que el ejercicio que realiza esta sentencia es precisamente un diálogo con los razonamientos que tuvo el colegiado para negar el amparo. Porque el colegiado para negar el amparo, él lo que razonó fue, jurídicamente no podemos dar la coexistencia a un concubinato, que es una situación de hecho, y a un matrimonio, jurídicamente. ¿Por qué? Básicamente el colegiado lo dice porque la ley establece que o estás casado o estás en unión de hecho. O sea, no hay, como que no hay la posibilidad de tener dos reconocimientos de pareja ante la ley. Entonces la Corte, ¿qué reflexiona al respecto? Y dice, pues si bien, y volvemos a lo de la libertad del legislador para poder configurar elementos de formas o composiciones de familia válidas ante la ley, no era del todo acertado esta visión de o estás en concubinato o estás en matrimonio, porque la realidad nos dice otra cosa. O sea, la realidad nos implica que sí es posible, y de hecho es un hecho, pues, conocimiento común, que es posible mantener un matrimonio y a la vez una relación afectiva con otra persona de forma simultánea, de forma que coexisten. Entonces, aquí la cuestión es ¿por qué el derecho, por qué la norma jurídica no puede reconocer estas realidades? Y más aún, ante esta realidad, ¿por qué se van a negar derechos, como es el derecho alimentario, simplemente por basar o por detectar que estas estructuras legales parten de una cuestión moral o de un estereotipo que viene mucho por la construcción del amaciato, ¿no? El amaciato pues, no ha tenido históricamente un reconocimiento legal, sino pues esta evolución hasta que se llega al concubinato, a las uniones de hecho, pero con la restricción de que solamente puedes estar en unión de hecho y no a la vez en matrimonio. Pero ya que la realidad nos dice otra cosa, la primera sala advierte y precisamente aquí distingue otro elemento o otro punto para poder decir, con mayor razón, no podemos permitir que este requisito continúe como válido
porque precisamente es un obstáculo para que las personas gocen en igualdad de los derechos que reconoce la Constitución, como es el derecho a tener alimentos y a tener, y con ello satisfacer un nivel de vida adecuado. Entonces, pues esto es lo que la Corte distingue, lo hace de una manera, pues quizás muy sencilla, no se pudo aquí haber ofrecido argumentos, no sé, estadísticas de cuántas familias están en esta situación, pero realmente para este análisis jurídico, para este análisis constitucional, no era necesario, porque basta precisamente razonar que no hay una razón constitucional válida para dar preferencia a solo un reconocimiento de conformación de pareja. Oye, en esto que mencionas, Cecilia, de esta figura, digamos, por mencionarlo de manera coloquial, del amaciato, fíjate que una de las reacciones que yo tuve oportunidad de observar en las redes sociales, sobre todo, una vez que el fallo de la primera sala se da a conocer y en términos de comunicación social se difunde, etcétera, fue precisamente alguna expresión como esta. Estoy reproduciendo simplemente lo que alguna persona o varias expresaron en redes sociales. La Suprema Corte protege a las amantes. Fíjate la construcción de esta frase. Las amantes, o sea, como que ya ahí se observa un estereotipo, se observa una discriminación de género, se observa incluso, si me permites esta expresión, Cecilia, una instrumentalización de la sexualidad de la mujer en beneficio del varón. Pero esto es lo que la Corte también, en este punto que tú refieres, pues, esto es lo que la Corte también dice, esto no se puede permitir. Vaya, jurídicamente no podemos mantener este statu quo o este imaginario social de relaciones afectivas de carácter permanente como algo de segunda categoría. ¿Es correcto esto, Cecilia? Sí, de hecho yo también me di cuenta de esos comentarios y fue lo que yo creo que corrobora precisamente que el hecho de no reconocer jurídicamente la posibilidad de que una persona que tuvo una relación de pareja con un hombre casado, de negarle los derechos precisamente es reiterar un estereotipo sobre prejuicios sobre la sexualidad y comportamiento de una mujer frente a la sociedad. Y allí, pues obviamente también está una carga discriminatoria terrible y prohibida por el artículo 1 constitucional y una de las tantas formas de discriminación de género, ¿no? De las que también pues se deben analizar en este análisis constitucional, que de hecho, como tú comentabas al principio, la primera sala no puede meterse a cuestiones de legalidad. Este asunto se resuelve básicamente en devolver al colegiado y decirle, analiza nuevamente esta situación, no tomes en cuenta el requisito para negar el reconocimiento de concubinato y ahora que veas este amparo, lo tienes que ver con perspectiva de género precisamente por este estereotipo que ahora está resaltando, ¿no? En efecto, o sea, no hay una razón válida para negar derechos, en este caso a lo que culturalmente se conoce como la amante o el amante, ¿no? O sea, todas tenemos los mismos derechos y el mismo reconocimiento ante la ley y precisamente aquí es el punto, quizás más claro, para decir no es una razón válida para negar el reclamo de alimentos. Sí, ahí está. Bueno, nos tenemos que ir a una segunda pausa, pero antes te quiero preguntar, Fernando, en esto que tanto tú como Cecilia han mencionado en diversas ocasiones a lo largo del programa de la libertad configurativa, hay un aspecto al final de la sentencia que no se aborda por la técnica procesal del recurso de revisión en el amparo directo, pero que quizá vale la pena mencionar también y estoy seguro que nos ayudarás a entenderlo. En cuanto a la duración del concubinato, porque en Morelos, en el código se establecen los 5 años y parecería también que podría haber ahí algún argumento donde podríamos decir, oye, 5 años es demasiado, ¿qué pasa si una pareja quiere establecer una relación de concubinato y darle plena efectividad jurídica al año o a los 2 años? Incluso en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sobre el cual ya con ustedes mismos, con Cecilia, con Fernando hemos platicado estos asuntos.
¿Qué dice ahí la Corte? ¿Cómo la sentencia resuelve esto a la luz de la libertad configurativa del legislador? Fernando, por favor. Y bueno, primero tenía que ver un tema de si eso había sido motivo de una norma que se aplicara en el caso en concreto o había sido motivo de que hubiese sido parte de la norma que le afectaba, ¿no? Lo que el colegiado dijo más o menos no fue motivo de aplicación, no fue motivo de afectación, porque claro, no llegó a ese punto. Y entonces, pues, no te aplica. Y lo que dije la Corte es muy interesante. Lo que viene diciendo Cecilia de forma claridosa y magistral es que cuando uno analiza las formas de constituir una familia, debe haber parámetros de racionalidad, es decir, ¿qué busca el legislador para hacer una diferenciación? Cuando estamos en libertad configurativa, que es parte de lo que puede hacer cualquier congreso, debe pensar cuando haga una diferenciación, y sobre todo en aquellas categorías que están enunciadas en el artículo 1 constitucional, debe hacer una diferenciación que busque una finalidad constitucional. Y entonces un poco lo que dice en la parte final la sentencia es: mi matrimonio es menos matrimonio si estoy casado un día o si estoy casado 5 años. Pues no, o sea, esa distinción no existe para el matrimonio. El matrimonio no tiene un requisito, digamos, de vigencia. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tú le pones a una relación que está sustentada en afecto, solidaridad, apoyo mutuo, en una construcción de la familia, una temporalidad? Y entonces sí también empieza a analizar ahí que, pues básicamente, y lo dice la Corte, que esta obligación recíproca de apoyo y de asistencia, pues no debe estar anclado necesariamente en una temporalidad. Lo importante no es la temporalidad, porque además no es una distinción que ni siquiera encuentra un reflejo directo en el matrimonio, y yo agregaría, no es una distinción que abona o marca la diferencia para determinar qué es una familia en términos de estos elementos fácticos que la Corte anuncia como centrales para poder distinguirlos. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar con el análisis de este amparo directo en revisión, el 3727/2018, una importante sentencia, como ustedes lo pueden ver, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando con nuestros invitados, con Fernando Sosa Pastrana, con Cecilia Armengol Alonso, sobre esta importante sentencia. Y quiero regresar contigo, Cecilia, para preguntarte sobre un aspecto que está mencionado en la sentencia y que eventualmente quienes están viendo el programa podrían tener esta duda, que es: ¿qué sucede si la persona que vive en concubinato con otra casada desconoce que la otra está casada? Es decir, no sabe, se conocieron, empezaron a vivir juntos, etcétera, pero desconoce completamente cuál era a ciencia cierta el estado civil de esta persona. Yo me imagino, no lo sé y no he visto estadísticas evidentemente, pero yo me imagino que esto debe pasar pues más de una vez, ¿no? En un país tan grande como México, con formas de convivencia familiar tan plurales como las que tenemos y con una evolución de la moral social e individual, pues tan marcada como lo que mencionaba Fernando antes de ir a la pausa. Yo me imagino que esto pasa. ¿Qué lectura darle a este aspecto a partir de la lógica expresada en la sentencia, Cecilia, si fueras tan amable? Sí, bueno, en este caso en particular, o sea, no se aludió a si se conocía o se desconocía el matrimonio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasaría? Pues básicamente, o sea, no habría como lo que sucede en el caso de la coexistencia de dos matrimonios, donde el segundo por lo regular es el nulo. Pues aquí no podría decirse lo mismo de nulificamos el segundo en tiempo, ¿no? Así que la primera relación en tiempo es la primera que tiene derechos. Bajo la lógica de esta resolución sería las dos formas de conformación de pareja van a tener reconocimiento de derechos de acuerdo a la regulación de cada figura, ¿no? Entonces, sin obstar que el concubino o concubina desconociera que su pareja está unida en matrimonio, básicamente en caso de que lo decidieran así, pues pueden tener a su alcance todo el marco de derechos que les concede la regulación de su estado para poderlo reclamar en caso de que lo consideren o lo decidieran hacer, ¿no?
y también en caso de que decidieran terminar la relación de pareja, ¿no? Porque aquí, de hecho, una de las cosas, pues no está realmente tratada como tal en la sentencia, pero es como una consecuencia lógica de razonamiento, es la coexistencia, ¿no? Entonces, por allí también yo en algunas críticas leía que es básicamente este criterio es como autorizar la poligamia. Pues tampoco no es así, o sea, no realmente esto no se ha dicho, pero volvemos a esta cuestión de reconocer las realidades, ¿no? Y de hecho, pues no es que lo tenga que decir ni una sentencia de la Corte ni ninguna norma. O sea, las personas, y precisamente por este reconocimiento este derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues pueden establecer las relaciones intersubjetivas con otras personas como lo deseen, como lo planeen y como pretendan en su plan de vida. Entonces, el hecho de que existan regulaciones que reconozcan legalmente ciertas conformaciones de relaciones estables y con miras a ser permanente, eso no significa que una persona esté nada más constreñida a esta forma o estas figuras legales, porque, no sé, ahora sí que aquí nos podemos estar hablando de los casos que hemos oído o algunas situaciones, pues hay múltiples formas de tener alguna relación intersubjetiva con otra persona y no necesariamente están nada más limitadas a lo que es un concubinato o un matrimonio. Y sí, la lógica de esta sentencia pues puede dar a entender que hay coexistencia de relaciones de hecho llamadas legalmente concubinato y relaciones legales de matrimonio. Entonces, así es. Ahora, en esto, Fernando, la temporalidad importa o no importa en cuanto a lo que menciona Cecilia de la coexistencia, porque eventualmente por ahí creo que hay un agravio que expresa la recurrente en el sentido de que eran relaciones monogámicas en su tiempo. ¿Qué quiero decir? Cuando el señor estuvo casado, bueno, pues estuvo solamente con su esposa, y cuando ya decide romper esta convivencia, si bien es cierto que el estado civil no cambia, porque subsiste la unión matrimonial, él va a una relación de concubinato y tiene digamos, un vínculo afectivo con esta señora en el concubinato. Pero aquí, ¿cómo juega la temporalidad? ¿Importa, no importa? ¿Pueden coexistir en la misma unidad de tiempo? ¿O sí vale la pena hacer esta distinción? ¿Qué lectura le das, Fernando? Híjole, como bien decía Cecilia, la realidad es que, y lo dice la sentencia, es que claro que pueden coexistir, por eso no puede haber una exclusión de una figura a otra. De hecho, creo que una cosa muy interesante que hace la sentencia es explicar que no hay que desconocer estas realidades, ¿no? Y justo en los párrafos dice, claro que puede haber una coexistencia, en la realidad se aprecia que hay una coexistencia de varios tipos de relaciones de pareja. Ahora, ¿qué es la parte que yo veo central y relevante? La parte que yo veo central y relevante es que sí ha habido por lo menos una perspectiva de esta sentencia como si pusiera una realidad no existente en nuestro país. Y lo que hace esta sentencia es un reconocimiento. Lo que hace es despolvar una perspectiva muy subjetiva del derecho con tintes constitucionales para mostrar cuál es la realidad que debe salvaguardarse y proteger. Yo creo que por lo menos, y una cosa que también es una virtud de la sentencia, es que explica por lo menos por qué en el estado del arte, nuestro derecho constitucional, si esas figuras son diferentes, o sea, el concubinato y el matrimonio, no la podríamos equiparar a otras figuras del derecho comparado con un matrimonio consensual o un matrimonio por comportamiento, como es muy centrado en la Unión Americana, en 11 estados, porque por lo menos las diferencias que, y lo relata la sentencia, que sí son, digamos, distintas de estas dos formas de reconocimiento legal y constitucional de conformar parejas son muy sencillas. Primero, los regímenes patrimoniales. Evidentemente, si el señor tenía una relación de matrimonio con otra persona y que no la ha disuelto legalmente, su régimen patrimonial no es equiparable, o los regímenes patrimoniales del matrimonio no son equiparables al concubinato que tienen y que se pueden considerar una unidad económica, pero no se les aplican los regímenes patrimoniales del matrimonio. Dos, el matrimonio, para que pueda precisamente concluir o tener terminada esa relación de matrimonio,
requiere una resolución judicial que así lo determine, aún en los casos de un matrimonio incausado. El concubinato, y lo ha hecho la Corte, no requiere esa resolución judicial, es decir, no requiere una declaración judicial para su conclusión. Creo que eso serían, y además de la diferencia obvia, que uno es un acto jurídico y otro es un hecho jurídico. Pero creo que esto quizás también quitaría una preocupación donde dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia en términos de diferencias de regulación entre concubinato y matrimonio? Por lo menos esta resolución lo que hace es fortalecer una institución, como puede ser las uniones de hecho, que regulan varias codificaciones en nuestro país, pero no lo hace, y es muy enfática la resolución, equiparará totalmente el matrimonio. Entonces, no creo que estaríamos, por ejemplo, pensando que estaríamos en presencia de dos matrimonios, por ejemplo, un matrimonio formal y un matrimonio consensual. Porque aún si tomamos como referencia el derecho comparado, en el derecho comparado los matrimonios consensuales tienen que disolverse por medio de un juicio, ¿eh? Y además en los matrimonios consensuales, pienso en el caso de Texas, por ejemplo, sí se les aplican todas las reglas de los regímenes patrimoniales del matrimonio formal. En el concubinato la sentencia sí hace esta diferenciación. La temporalidad, claro, va a tener un efecto importante para determinar las fuentes de obligaciones alimentarias, que no es, digamos, no se mete a profundidad por la naturaleza del tipo de amparo, desde luego para ver cuáles fueron los impactos de esta unidad económica y cómo este impacto puede tener en esta relación de pareja la posibilidad de reclamar una compensación de carácter económico más allá o no de los alimentos y otros derechos básicos de la familia. Pero creo que esta acotación que hace la sentencia sí pone por lo menos una diferenciación, por lo menos en el aquí y en el ahora, de la doctrina jurisprudencial de la Corte. No se está equiparando al concubinato como si fuera un matrimonio por comportamiento o un matrimonio consensual. Muy bien. Oye, entonces, Cecilia, ya nos adelantabas un poco la conclusión de la Corte en un comentario anterior, pero nada más para precisar este aspecto. Entonces, la Corte declara inconstitucional una porción del artículo 65 de la ley familiar del estado de Morelos. ¿Cuál es esa porción exactamente? Esa porción es exactamente la que, a ver, un momentito, lo voy a leer para no errar en la redacción. Es la porción que dice, bueno, el antecedente es la unión de hecho de un hombre y una mujer, coma, y la porción que sería, en este caso, lo inconstitucional, ambos libres de matrimonio. Entonces, esto es, ambos libres de matrimonio. Ahora, también hay que entender la razón de inconstitucionalidad. Esta porción fue declarada inconstitucional porque era el obstáculo para poder tener acceso a un reclamo de un derecho de alimentos. Esto es un derecho fundamental también. No es, porque yo creo que es parte de lo, y que ahora lo pensaba que oía Fernando, es parte de precisamente de muchas de las críticas positivas y negativas que ha tenido este criterio. O sea, no se trata simplemente de declarar inconstitucional o ir en contra de toda una tradición jurídica, sino es declarar inconstitucionalidad esta porción normativa para buscar una mejor forma de dar reconocimiento y de garantizar los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. Entonces, yo creo que si partimos desde este paradigma, ¿no? Que la porción normativa es inconstitucional porque negaba, obstaculiza el derecho fundamental de toda persona a reclamar alimentos en igualdad de condiciones a cualquier otra, es como vamos a entender cómo se está construyendo un mejor derecho para todas las personas que habitamos este país. Un mejor derecho, pues no es poco, no es poco. Nos queda un minuto, Fernando Sosa. Una sentencia que protege a la familia, que protege la igualdad y la no discriminación, una sentencia que mira a la realidad de la sociedad mexicana. ¿Te parece que esas podrían ser las conclusiones del análisis de este fallo, Fernando? Sí, claro, y yo solo agregaría una más. Es una sentencia que marca cuál es el camino que la Corte ha seguido para construcción de un derecho familiar en donde todos los individuos puedan gozar de los mínimos, por lo menos, como el derecho alimentario, en cualquier condición y en términos de igualdad. Bueno, pues ahí está la conclusión. Muchísimas gracias, Cecilia Armengol Alonso, Fernando Sosa Pastrana. Gracias por ayudarnos a entender los alcances de esta sentencia
que como muy bien lo decían ustedes, ha generado muchos comentarios. Yo me permito usar este término, Cecilia, más que críticas, yo diría, son comentarios. Algunos son positivos y otros negativos, pero también fíjate que esto refleja la alta incidencia social que la Suprema Corte en este tipo de sentencias tiene, porque evidentemente esto tiene que ver con, pues quizá potencialmente miles de relaciones afectivas a lo largo y ancho de esta República Mexicana tan grande y tan plural que tenemos. Así que muchas gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.